8 de la mañana, 52 minutos. La pandemia retó a la educación del país. Los colegios tuvieron que cerrar y los profesores se enfrentaron a un modelo nuevo, la educación virtual. Situación que dejó a grandes rezagos y también efectos en los procesos de aprendizaje, por ejemplo, para los niños que estaban aprendiendo a leer. La casa de la familia Guerrero Martínez durante la pandemia se convirtió en el salón de clases y el lugar donde compartían durante la hora del recreo. Fue un tema retador porque como papás no tenemos formación docente, entonces el tema de explicarles a ellos las tareas y realmente aprendimos a valorar a los profesores. Ellos se sentían muy encerrados, ellos les hacía mucha falta a sus compañeros. Entonces, pero ellos a veces hablaban por ahí por medio de Zoom. Después en los descansos jugamos con él porque prácticamente estábamos los tres y prácticamente éramos los compañeros. Gabriel estaba en cuarto de primaria y la noticia de que ya no podía ir al colegio le cayó como un baldado de agua fría. No, era muy difícil concentrarse en las clases. Cuando me aburría, jugaba en el computador. Mientras tanto, Dana Isabela, la más pequeña de la casa, no pudo entrar al jardín. Tuvo que esperar un buen tiempo. Ella ya ingresó casi a los 5 años por el tema de la pandemia. Me tocaba colocarme el tapabocas, andar con el gel antibacterial y lavarme las manos. Realidad que vivieron 9,5 millones de alumnos en colegios, así como los casi 2,5 millones de estudiantes universitarios, quienes se vieron obligados a aprender en medio de la incertidumbre por la pandemia del COVID-19. Egna Bonilla fue secretaria de Educación de Bogotá en plena pandemia y tuvo que batallar con la zozobra. Yo recuerdo ese 14 de marzo del 2020 cuando dijimos, bueno, llega la pandemia y necesitamos que la educación se mantenga. Invitamos primero a los profesores a que construyeran unas guías pedagógicas para 2 semanas, que era lo que nosotros creíamos. De la mano de la pandemia y el encierro llegaron los retos tecnológicos, sociales y emocionales. Le apostamos virtualidad, pero resulta que no todos los niños, ni siquiera en Bogotá, tenían acceso a la virtualidad. Y donde no podíamos llegar ni con la virtualidad, ni con radio, ni con televisión, llegamos con guías físicas. A más de 200.000 niños les llegábamos con guías físicas. Los profesores cobraron más protagonismo. Ana María González es una de ellas. Trabaja en un colegio en Chía, Cundinamarca. Tener clases a través de videollamadas, pero también tener clases a través de guías, también tener modalidad sincrónica, modalidad asincrónica, y todo pues se fue dando muy rápidamente. El gran reto fue mantener conectados y motivados a los estudiantes. La sinceridad de los niños que decían, yo ya no puedo más, si yo tengo mucho miedo, yo estoy cansada, no le veo sentido a este proceso, pero me conecto, digamos, a las clases porque pues es el único contacto humano que tengo, pero yo ya quiero volver al colegio. Luego de estar casi un año en modalidad virtual, llegó la educación híbrida o semipresencial, la condición para volver al colegio que fue bajo estrictas medidas sanitarias, tapabocas y distanciamiento, pero la pandemia ya había dejado sus efectos. Los colegios oficiales tenían un desempeño menor que los privados, pero que esa brecha se había aumentado en el tiempo. Llegó casi a 32 puntos de diferencia en el Saber 11 y hoy en día está en 27, cuanto antes de pandemia estaba en 24 puntos. 2 de cada 3 niños no saben leer. La cifra es mucho más dramática en departamentos como Bichada, Guainía, Chocó, donde el 95% de los niños y niñas de 10 años no comprenden un texto. Al final de cuentas, la pandemia dejó muchas lecciones, aprendizajes perdidos y desafíos que marcaron un antes y un después en la educación de todos.